Damos la bienvenida a Enrique Gómez, candidato a la presidencia por el movimiento Suma. Enrique, la primera pregunta, ¿está en firme ya su candidatura? ¿Y qué va a pasar el momento que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al recurso que ha puesto o que puso Jan Topi por el tema del pronunciamiento de lo contencioso electoral? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin. Efectivamente, la candidatura está en firme desde el día en que se inscribió y luego después que fue aprobada por el CNE. Sin embargo, como usted bien lo dice, tenemos todavía esa apelación en la Corte Constitucional que si es que logran resolver a tiempo, eso permitiría que Jan vuelva a la papeleta. Hoy, Qué significa tiempo? claro, ellos tienen unos tiempos establecidos y esos dependían de también ya la finalización del mes de diciembre cuando deberían mandar a imprimir las papeletas. Es decir, la fecha máxima de envío era el 30 de diciembre. Sin embargo, entendemos que lo están buscando adelantar justamente para crear esta confusión dentro de la ciudadanía con la intención de que no se pueda ver lo que está pasando y lo que puede ocurrir en contra de la Correcto. democracia, en contra de los ecuatorianos, Vamos a efectivamente. lo conceptual, Enrique. ¿Esto es un lawfare electoral? ¿Perdón? ¿Es un lawfare, es una persecución política electoral? A ver, lo que ha pasado yo creo que no tiene un antecedente para poderlo comparar, pero efectivamente es una persecución. Lo que ha pasado es un atentado a la democracia y sobre todo no en contra de Jan, sino en contra de los ecuatorianos y la capacidad que ellos tienen para poder Correcto. elegir, ¿Quién efectivamente. persigue a quién, mi querido Enrique? Hoy en día es el representante del gobierno contra el candidato que tenía las oportunidades de ganar. O sea, es Daniel Noboa, presidente, candidato presidente, contra Jan Topi, que era una opción, ¿no?, electoral y La que había opción que más sacarlo, fuerte, y claro, fuerte y que había que sacarlo del camino. efectivamente. Ahora, frente a esa situación, quiero preguntarle a usted, Enrique, si que hay una especie de endoso de voto de Jan a usted o usted a Jan. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, no existe justamente eso de endoso de votos, eso está claro, pues, totalmente claro. Sin embargo, fuimos parte de un equipo, somos parte de un equipo. Y a diferencia de los dos gobiernos anteriores, no es que nos va a coger de sorpresa el día en que ganemos, sino que esto es un proceso donde hay más personas participando y que si es que alguien no puede continuar, se lo reemplazó de la forma en la que hoy se ha dado y con eso el equipo continúa trabajando en pos de ese liderazgo, en pos de ese objetivo, que en este caso es rescatar y transformar al Ecuador. ¿Y qué lectura entonces, en perspectiva, vamos a asumir que sea beneficiario del voto popular y llegue a la presidencia? Esto que les ha pasado deberá ser o sirve o es un precedente en donde deberíamos un poco preocuparnos de pensar en una reforma estructural a nivel de cómo es de la estructura de participación ciudadana, a nivel de la estructura electoral, a nivel del Código de la Democracia, a nivel de los roles de control y de regulación, tanto del Consejo Nacional Electoral como tanto a nivel de lo contencioso electoral y sus representaciones. Porque si no, cada vez y cuando que hay procesos electorales tenemos estos problemas. ¿Por qué Sí, no plantearlo desde la perspectiva de una propuesta de gobierno, si se llega al poder, no, estas reformas que son importantes y necesarias? sí, efectivamente, Stanley, lo que usted dice es 100% viable. Sin embargo, ahí tenemos un antecedente y el antecedente es la propuesta nuestra habla de rescatar, porque hoy el Ecuador tiene una crisis sin nombre donde tantos frentes abiertos no permiten a la persona que lidera poder enfocarse en todos los problemas que tiene el país. Y es por eso que nosotros hablamos de rescatar. En el momento en el que definimos el rescate, tenemos que hacer un impulso a la economía, tenemos que hacer un fortalecimiento de la seguridad, tenemos que hacer una recuperación del sistema energético para que el país pueda tener las garantías en cuanto a estas primeras necesidades. Pero luego continúa con la transformación. Y cuando hablamos de la transformación, ya hablamos de esos desarrollos a largo plazo que, como usted bien menciona, nos permite vivir una democracia adecuada.
esta es la característica o este sería el momento en el cual entrarían todos esos otros problemas. Ojo, no mencioné en la parte de rescate, pero también tenemos un sistema de salud en crisis y tenemos un sistema educativo que también necesita mejoras urgentes. Y es ahí, cuando logramos definir esto como una emergencia, donde le ponemos a cada uno las prioridades necesarias para poder salir adelante con los equipos necesarios, porque esto es súper importante. Cada equipo entraría en un grupo específico para poder resolver el problema. Y es eso lo que queremos justamente enfocar, dar soluciones completas a estos problemas. Y luego, por último, la parte que hemos mencionado en entrevistas anteriores, que es la institucionalidad. Hoy, lastimosamente, el Ecuador se reforma cada vez que entra un nuevo gobernante y esto no es posible. No puede ser que cada 4 años el que entra diga todo lo anterior es malo, a partir de lo mío es bueno. Sale y el siguiente, todo lo anterior es malo, lo mío va a ser lo bueno. Y ese problema que tenemos es que no le da un fortalecimiento adecuado a cada una de las instituciones para poder cumplir su rol. Hoy queremos un Ecuador que vea al futuro, dando los pasos adecuados en el presente, pero sea en el futuro donde ya sabemos que todos los ecuatorianos vamos a poder vivir mejor. A ver, Enrique, el debilitamiento institucional, le pregunto a usted, ¿es un problema conductual o es un problema de debilitamiento del orden constituido? Sí es verdad que constitucionalmente tiene las características donde se le ha debilitado, pero Ujú. también tiene justamente ese modelo conductual donde de una u otra manera hay un ejercicio de presión y una respuesta. Entonces, al final ocurren los dos momentos. Necesitamos fortalecer justamente los documentos a nivel país que rige todo para poderlo cumplir. Pero luego tenemos que restar la capacidad de fuerza que tenga, en este caso, el Ejecutivo de poner presión sobre un punto y hacer que hagan lo que él quiera. Es un poco en un complemento que tenemos que trabajar. Por ejemplo, le pregunto a usted, para luego hablar de los otros temas, vamos a hablar de la crisis institucional de la justicia. Esto es uno de los temas más delicados de los que debería la política y el poder abordar. Porque si usted vive en un Estado de Derecho y tiene una justicia al servicio del narcotráfico y del crimen organizado, y la narcopolítica le metió la mano, inexorablemente vamos en un camino de un Estado fallido. Oiga, nos han dicho ya en informes globales de que somos un Estado narco. Y hace más de 14, 15 años, aquí en el Ecuador, en un informe por el problema de Angostura, el doctor Huerta dijo que íbamos inexorablemente a una narcodemocracia. Pero todos los problemas que usted anotó sobre seguridad, sobre educación, sobre salud, no son problemas de ahora, son problemas de 40, 50 años atrás. Y cada año que pasa el periodo presidencial, ¿qué es lo que observan los ciudadanos? Que la circunstancia de elegir a un gobernante para resolver los problemas, ¿no?, y mejorar la calidad de vida de su gente, de sus ciudadanos, hoy es contraria, porque cada vez estos problemas están más agudizados. Mire la inseguridad en este país. La inseguridad en este país ya no es un problema de las bandas, es un problema estructural, porque está involucrado toda la institucionalidad, fuerza pública, sistema de justicia, lo que usted quiera. Y entonces yo creo que amerita un planteamiento desde la perspectiva de una campaña electoral, de reformas profundas estructurales. Mire, todos los candidatos, Enrique, y esto lo voy a decir, no lo he escuchado a usted, pero todos los candidatos, la mayoría de los candidatos, en el periodo anterior de elecciones, por tomar un ejemplo, y en él, decían que había que desmontar el sistema oprobioso, concentrador de poder, corrupto, que habíamos heredado o que dejó, no, el expresidente Rafael Correa. Pero esto no es culpa de solamente si tuviera responsabilidad Rafael Correa. Esto viene no del el periodo de Rafael Correa, sino de otros periodos anteriores. Esto es una corresponsabilidad social y política, ¿no es cierto?, de la clase política. Pero todos, cuando llegan al poder, no hacen ninguna reforma, están muy conformes con lo que han condenado en campaña y cuando llegan al poder, lo acogen
como sistema de ejercicio de poder. Bueno, pero entonces estamos en un círculo vicioso que no vamos a resolver los problemas nunca. El problema más grande, Stalin, en este momento es definir, frente a eso que usted menciona, tres partes. El primero es el tiempo que tomaría resolver ese problema constitucional de fondos que tiene. La segunda parte es los recursos que toma. Los recursos que implica llevar nuevamente un proceso constitucional del 100%. Y lo tercero, que existe implícitamente un desgaste de esfuerzo y un desgaste político para ejecutar todo ese proceso, todo ese tiempo. Mientras el Ecuador sigue inseguro, mientras el Ecuador sigue sin luz, mientras el Ecuador sigue sin trabajo. Esto es tan crítico que por eso justamente en el momento de hacer el triage de los problemas ecuatorianos y tenemos que clasificar cuáles son los más críticos, se definen unos cuales hay que trabajar. Esos, en ese momento, tienen que empezar a funcionar de inmediato. Y con eso podemos aliviar el peso de los ecuatorianos. Y a partir de ese momento, podemos ya ver la siguiente parte. Nosotros por eso lo hemos definido como el rescate y luego la transformación. Es Usted esa hablaba de que la cada experiencia gobierno, que queremos aportar. correcto, usted habla de rescate. Cada gobierno que llega dice, vamos a refundar el país. Cuando terminan, lo han refundado mucho más de lo que lo encontraron. No han resuelto absolutamente nada. ¿Qué hacer para tener un gobierno que se sintonice con las demandas insatisfechas del pueblo ecuatoriano y que asuma las competencias constitucionales que son elementales? Seguridad, educación, salud, seguridad social. Bueno, estas son las cosas más importantes. Si usted elige un gobernante para resolver esos cuatro problemas, que son competencias taxativas del poder, y el gobernante no lo hace, señores, no tenemos presidente, no tenemos gobernante, y los ciudadanos tienen una condena social, o la revocatoria del mandato, o ir a las urnas y castigar. Pero usted decía, cuando yo planteo o plantea a la sociedad una reforma estructural radical profunda, dice, bueno, eso requiere tiempo, requiere recursos. Recursos, el país es lo que más tiene. Y el Hoy tiempo, no, hoy no, mi querido Stalin. Hoy somos tienes, mal administrados, que es gobierno tienes diferente. una deuda de 5.000 millones al año. Es que Hoy somos no mal logras cubrir administrados. sueldos y Somos eres el mal empleador más administrados. grande. Ese es el problema que tenemos. Pero es que somos mal Uno de los administrados. muchos Y le problemas. voy a decir una cosa, Enrique. El problema que tenemos sobre la deuda es el modelo de Estado, es el carácter del Estado. Y le voy a decir por qué. Todos los gobiernos que llegan, lo primero que están preocupados es de cubrir el déficit fiscal. Y para cubrir el déficit fiscal, ¿qué hacen? Se endeudan. Pero antes de endeudarse, los multilaterales le dicen tienes que hacer ajustes y tienes que subir impuestos. Termina pagando el pueblo la deuda. Una deuda que puede ser socialmente injusta, que puede ser históricamente impagable, que puede ser inmoral, porque de todo se ha visto en el país que hasta en las deudas, para endeudarse, hay corrupción. Y es ahí cuando hay que considerar el tema del desempleo en Ecuador, la cifra que Correcto. tenemos hoy, que es crítica, que es Crítico. muy y afecta de gran impacto a todos los ecuatorianos, vas inmediatamente a ver que hoy el mayor empleador sigue siendo, porque ya fue y sigue siendo, el Estado ecuatoriano. Entonces, el Estado está en un punto donde saca dinero de las empresas públicas que debió ser reinvertido para las telecomunicaciones, para la electricidad, y lo está usando para pagar gasto corriente, para pagar sueldos a los funcionarios. Y es ahí donde tenemos que balancear adecuadamente un Estado que tenga la capacidad de atender las necesidades de los ciudadanos, pero que no sea el principal uso o el que principal use los fondos que vienen justamente del recurso de los ecuatorianos, que usted bien dice, cuando pagan impuestos cada ciudadano. Pero Ese es el problema. miren, Y Enrique, luego vamos con eso mismo, está claro. con tantos ciudadanos ecuatorianos hoy que se han capacitado, pero que no se preocupan del mundo político, porque no ven un espacio de participación. Hoy la puerta está abierta, hoy las circunstancias del Ecuador son tales que como está el país, si no tomamos acción, el problema es qué esperamos mañana. ¿A quién vamos a echarle la culpa? Hoy, aquellos candidatos, todos los que estemos en la papeleta, es ponernos la camiseta y decir, vamos a representar al país y vamos a trabajar por él.
Esa es la oportunidad que nosotros desde Suma, acompañados por Transforma, hemos justamente creado, donde se participó para la creación de cada punto del documento del plan de gobierno. Y con eso lo que se busca es activar a la ciudadanía, a todos, jóvenes y adultos, para poder crear ese espacio del Ecuador que queremos. Enrique, esa alianza suma transforma. Hay que sumar para transformar. Esa es la lógica, como debe de ser. ¿Y por qué en el planteamiento de sumar para transformar no planteamos un proyecto con objetivos nacionales, no con objetivos políticos de coyuntura electoral? Todos nos centramos, hay que resolver el problema de los cortes de energía eléctrica. Bueno, esto que viene de hace 30, 40 años, quieren resolverlo importando electrogeneradores y todo. Todo eso es importante. Pero si no tienes una propuesta de largo alcance, como lo han hecho otros países, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Perú, ¿no? En planificación e inversión sostenida, no lo vas a resolver. Y así mismo en otros ámbitos. Entonces, una propuesta de un candidato debe estar orientado a definir objetivos nacionales claros y precisos. Eso que usted menciona, Stalin, para mí es una de las invitaciones por las cuales hoy estoy aquí. Ah, perfecto. Vamos entonces a hablar. Era el año 2010, probablemente era el año 2010, yo todavía estaba en universidad. Y mientras recorría dos ciudades en Estados Unidos en tren, una persona iba trabajando lo que iban a ser las rutas en el 2010 de Estados Unidos en el 2050. Shell. Claro, yo le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces me explicó y me dice, "Ah, no, es que tenemos esto acá". Y es eso lo que acá en Ecuador hoy no tenemos. Usted bien lo menciona. Necesitamos saber de forma clara a dónde vamos. Claro, tenemos que ir viendo los baches que nos vamos a encontrar en el camino, porque puede aparecer una crisis, puede aparecer un daño de fruta, puede aparecer lo que sea, pero en el camino tenemos que ir resolviendo esas crisis mientras seguimos el enfoque a dónde vamos. Hoy el país no tiene a dónde ir. La persona que representa el cargo del presidente, y no me refiero al presidente actual, me refiero a los que han estado, han definido su periodo por los 4 años, donde el primero es acoplarse, el segundo, tercero, trabajar y el cuarto, ir a elecciones nuevamente para ver si es reelegido. En ese momento, nuestra visión sigue estando en el PAN del día de hoy, ni siquiera en el de mañana, en el de hoy. Y lastimosamente, esa visión que tiene en este caso el máximo mandatario es también la que comparten nuestros ciudadanos, porque nuestros ciudadanos hoy están viendo cómo resuelven la comida de hoy. Sea pan, sea verde, sea una humita, pero es hoy. No estoy viéndole mañana, ni siquiera Ok, quizás la siguiente comida. Y ese problema es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que permitirle al país tener soluciones que vayan a largo plazo, que sean transversales y, como usted bien lo dijo, de fondo. correcto. ¿Usted ha percibido que, o así lo perciben los ciudadanos, y así es su estado de ánimo, que estas campañas no entusiasman? Esta campaña política no entusiasma, no encanta. No hay un candidato disruptivo frente a la necesidad que tiene la población de que después de todas estas malas experiencias de gobernantes que no han resuelto su problema, alguien le diga, esta es la forma como voy a resolver el problema. Pero que cuando lo plantee exista el factor y el valor de confianza y credibilidad y que no caiga en el entorno de la demagogia política, porque la gente tiene que creer, alejado de la manipulación y de la demagogia política, para encantarse o para entender que su participación en una elección es fundamental. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es lo disruptivo que podemos plantear desde su candidatura? Lo primero que estamos planteando es no vean una persona, no vean un líder. Es válido, es necesario, se plantea y así está justamente como estaba estructurada la votación. Pero hoy somos un equipo de personas. Y eso es lo que va a permitir enfrentar los múltiples ejes de problemas que tiene la ciudadanía para poder solventarlo y llegar al Ecuador que queremos. Una persona que venga y diga, yo voy a resolver,
probablemente va a resolver algo, pero no todo. Y hoy el planteamiento es, todos los problemas críticos los tenemos que sacar en el rescate. Y cuando Correcto. digo en el rescate, hablo de los 2 primeros años. Ya. Ahora, Cuando luego continúa la transformación, tenemos que dejar abierta la puerta. ¿Para qué? Aun cuando el proceso siguiente no sea favorable, permita que el país ya esté enrumbado. Y eso es lo que queremos hoy. Tener justamente la opción de que la gente diga, ok, tengo esta opción por 4 años y quiero 4 años más de ellos. Tengo esta opción de 4 años y el país quedó encaminado hacia el futuro que cada ecuatoriano quiere. Ese es el principal planteamiento hoy. Eso es lo disruptivo, eso es lo diferente. Van a haber más cosas, pero hoy eso es lo esencial. hoy, Enrique, estamos en un diálogo con Wilson Enrique Gómez, candidato presidencial por el Movimiento Suma. Enrique, hoy la conciencia electoral está orientado a demandar gobernantes firmes, fuertes, frente al ocaso del orden constituido políticamente y frente a la crisis democrática que vivimos, que es la crisis institucional que usted ha notado inicialmente. Entonces la gente dice, para que esto cambie necesitamos un gobernante fuerte, con autoridad. Muchos dicen esto raya en un populismo autoritario, que puede ocurrir. O puede estar demandando la gente también gobiernos que vayan en la línea de la democracia y del autoritarismo, cosa que tampoco es un modelo que debemos aceptar porque esto implica violación de derechos.